Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Lamentable desenlace en un accidente de tránsito. Así fue la ceremonia para recibir los barcos de fruta desde Venezuela hacia Curazao. Detalles de la coronación del rey Carlos III. Migrantes venezolanos retornaron a su país en vuelo humanitario desde Perú. Un bebé se escapa de milagro por un descuido de sus mayores. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten a una tremenda semana que sabemos que va a ser de celebración porque estamos muy próximos a celebrar el Día de la Madre. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el desenlace fatal del accidente de tránsito que ocurrió el pasado viernes en horas de la tarde, donde una joven de apenas 24 años de edad perdió la vida al momento de chocarse en contra de un vehículo. Sus dos pequeños menores que también se encontraban en este vehículo en este momento se encuentran en el hospital curándose de las heridas recibidas por el impacto. Este fin de semana, Aruba una vez más conoció un lamentable accidente de tránsito con consecuencia fatal. Una joven de 24 años que venía a bordo de su vehículo perdió el control de este y se fue en contra de un árbol que se encuentra en el medio de la vía, falleciendo instantáneamente. Dentro del vehículo también habían dos menores de edad quienes lamentablemente resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato hacia el hospital. Allí, cuando se presentó este accidente cerca de las 6 de la tarde, movilizaron inmediatamente las patrullas a este sitio conjuntamente con la ambulancia. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, se centraron primeramente en los menores, pero también en la mamá de estos pequeños que no estaba dando señales de vida. También los bomberos tuvieron que llegar en acción para poder cortar las latas y de esta manera sacar a la víctima fatal. Según lo que indicaron, ya lamentablemente confirmaron que ella había perdido la vida. Ocurrió a las 6:08 cuando la central de la policía recibió la alarma grande de este accidente bastante serio en la avenida Nelson Oduber, lo que se conocía anteriormente como Exasaquiweg. Cerraron inmediatamente la vía para darle espacio tanto a los bomberos como también a la ambulancia para poder trabajar en el sitio. El vocero de la policía, el señor Lito Laclay, también se presentó de inmediato para dar la primera declaración oficial, aunque en ese momento no se tenían muchos detalles. Sin embargo, ya con el pasar de las horas se dieron cuenta de quién se trataba, una joven de 24 años que venía a bordo de su vehículo con sus dos menores, al parecer venían desde el mar. En este momento, los dos niños se encuentran en el hospital con algunas fracturas. Sin embargo, lamentablemente, pues ahora deberán enfrentarse al dolor emocional más grande cuando se den cuenta que su mamita lamentablemente falleció. Por parte de todo el equipo de Primera Plana queremos enviar profunda palabra de condolencia a los familiares de esta víctima que se conoce como la segunda víctima fatal de lo que va corrido de este 2023 en accidente de tránsito. Cambiando de tema, como sabemos, Acciona Energía desde España estuvieron acá en nuestra isla, no solamente dando diferente información al ministro Glenber Cruz y a todo el equipo de trabajo, pero también están ya realizando diferentes acuerdos para hacer una realidad el campo de hidrógeno para la isla. Me quiero comunicar a gente de los pueblos, con AV Utilities, Web, Elmar, RDA, afirmó un acuerdo junto con Acciona Energía para desarrollar Aruba Hydrogen Valley. A trata de 2 días de reunión, una con los ministerios más precisos de detalle, enfoque, lo que lo mira es visión para el desarrollo de Aruba Hydrogen Valley. Es zona que lo acapará, es diferente componente que lo va a producir energía para producir hidrógeno, green hydrogen. Es un día especial,
Y te quiere que el día aquí lo queda marcar de historia con paso en concreto, con base de un acuerdo entre las empresas de gobierno junto con Acción de Energía, junto a un multinacional, la 40 países, más de 45.000 trabajadores, una empresa líder a nivel del mundo, junto con los compañeros de gobierno, a definir un camino para desarrollar lo que lo vira el fuel del futuro. Vienen siempre que mira refinería guardo reactiva, ahora que vota baitín una refinería que produce hidrógeno, pero una refinería limpia, una refinería totalmente diferente, lo que se llama en terminología de industria de hidrógeno, con facilidad de producción, electrolisis, lo que está producir hidrógeno, pero también industria también, Ronnie J, impacto económico, impacto para el futuro de Aruba. Todos los trabajadores que trabajan en refinería, una cosa con Acción de Energía resaltar. Hecho con los 100 años de experiencia de refinería, trabajadores con capacidad, formación, habilidad para trabajar de refinería, trabajadores con planta de hidrógeno también tienen mester, zona de energía también tienen mester, para por trabajar de zona de energía. Continuo de 13, hopi gente de fo, bo propia gente antes están que también actor protagonista den el desarrollo aquí. Y pensé mesmo a considerar el día llave un día grande, nos queda con los pies y batería para sobre ti, hopi trabajo para así, pero definitivamente el futuro nuevo, vai de hidrógeno para representar para Aruba, el futuro nuevo ahí llega a Aruba, el acuerdo base, ahora hay que firmar entre Acción de Energía, Utilities, Web, Elmar y RDA. Como ya se había pronosticado, hoy 8 de mayo llegaron los barcos procedentes desde Venezuela, exactamente la Vela Coro, con destino hacia Curazao cargado de frutas y verduras. Pues allí se llevó a cabo una ceremonia oficial. Nuestros colegas de Telenoticia en Curazao nos tienen la información. Hoy en la mañana, los primeros barcos de frutas y verduras y algunas mercancías de Venezuela llegaron a la isla de Curazao. Esto después de que hace un mes se abriera la frontera de una manera marítima. Desde el domingo, en horas de la tarde, se llevaron a cabo diferentes ceremonias en Venezuela ante la salida de estos primeros barcos con destino hacia el muelle de Curazao. De esta manera, estuvieron preparándose en esta jornada ceremonial en donde no solamente el primer ministro de Curazao estuvo presente, pero también estuvo la cónsul de Venezuela en Curazao. Es un día de júbilo para Venezuela y para Curazao que finalmente hayan arribado las embarcaciones con los productos que tanto extrañamos. Es emocionante y es motivo de una alegría especial porque fueron demasiados días, demasiados años. Nuestras autoridades se abocaron a este logro. Se vuelven a unir porque finalmente somos hermanos. La hermandad tiene que prevalecer. La buena conversación, la buena voluntad siempre para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Nos une más que la cercanía física, nos unen lazos históricos. El ministro también le estuvo dando allí la bienvenida a los tripulantes de estas embarcaciones que estuvieron allí firmando este acuerdo y recibiendo el permiso para poder no solamente transportar frutas y verduras, pero también venderlos en Venezuela. Para lo que trata Aruba y Bonaire, se puede esperar la llegada de estos barcos durante estos días. Sin embargo, no se han conocido fechas oficiales de cuándo van a ingresar a nuestra isla. Y empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del momento desde Londres. Diego Borbolla nos tiene toda la información de la coronación del rey Carlos III.
God Save the King. Fue coronado el rey Carlos III y la reina Camila en la abadía de Westminster, aquí en Londres, Reino Unido. La parte más sagrada, la parte representativa de esta ceremonia fue cuando el arzobispo de Canterbury ungió manos, pecho y cabeza del monarca con aceite sagrado en la silla de coronación. Ese momento simbólico se considera como una unión entre el soberano y Dios. Durante la ceremonia de coronación, el nuevo soberano hizo 3 juramentos legales: el juramento escocés, el juramento de declaración de adhesión y el juramento de coronación, elementos emblemáticos en esta coronación. Los votos y la unción no se mostraron frente a cámara, así lo dispone el protocolo. Al concluir la coronación, continuó la procesión por calles de aquí de Londres hasta regresar al Palacio de Buckingham, donde continuaron los protocolos para que así la familia real pudiera asomarse al balcón. Un acto que estuvo rodeado de total emotividad en las calles de Londres, Reino Unido. Fueron desplegadas vallas a manera de seguridad. Quienes no pudieron acceder a la periferia de la abadía de Westminster o del Palacio de Buckingham pudieron observarlo a través de grandes pantallas que fueron colocados en puntos estratégicos. Para Telearuba, yo soy Diego Borbolla, desde Londres, Reino Unido. Cambiando de tema, un centenar de migrantes venezolanos a través de un vuelo humanitario están retornando hacia su país, pues estos migrantes eran quienes se encontraban en la frontera entre Perú y Chile. Lágrimas, esas lágrimas son de alegría, de tristeza. De alegría porque me voy. Es la indescriptible emoción no solo de una, sino de decenas de migrantes, quienes finalmente podrán regresar a casa. Acompañada de su esposo y su leal compañera de 4 patas, no pudo contener la emoción al subir al bus que los llevará hasta el centro de la ciudad de Arica, donde pasarán la noche y desde donde luego saldrán rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo humanitario con dirección a Venezuela. ¿Quién te espera en Venezuela? Mi mamá, mi familia. Igual, sentimientos. Por fin vamos a regresar a Venezuela después de 6 años. Imagínate, tanto tiempo sin... Se trata de 120 migrantes quienes podrán abandonar la frontera tras días, en caso semanas, viviendo en la intemperie. Desde horas de la tarde la policía chilena llegó para realizar un control migratorio y así tener todo en orden para su ingreso. Bien, es el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile que ya se está desarrollando con los migrantes que han logrado inscribirse en la relación para poder viajar hacia Venezuela. Sin embargo, hay familias que aún buscan cómo ingresar al Perú. Tal es el caso de Anderson y Yurismar, una pareja venezolana con un niño de 3 años de nacionalidad peruana. Si bien su ingreso está permitido, no quieren dejar atrás a los abuelos del pequeño, quienes habían ingresado de manera ilegal a Chile. Y ya cuando viene, ya viene también ilegalmente de Chile. Entonces le están pidiendo un sello de Chile cuando Chile no quiere dar. Hablando de este tema, a 3 años de que ha sido el título 42 puesto en vigor, pues ya llega a su finalización. Celia Mendoza de La Voz de América nos tiene toda la información de estos migrantes que no solamente han sufrido la situación hasta llegar a la frontera, pero que ahora ven su futuro totalmente incierto. La voz de sus 5 hijos en los mensajes telefónicos son la motivación del venezolano Frank Martín Pérez, de 32 años, quien primero emigró a Perú con su familia y a finales del 2022 lo hizo solo rumbo a Estados Unidos. Dicen que si ya comí, que como estoy, y yo bien, nunca les muestro nada de lo que estoy pasando. ¿Por qué? Para que no sufran. Pero nunca le digo, solamente le digo, estoy bien, hija, estoy bien, y me llaman. Frank Pérez y otros miles han llegado hasta Ciudad Juárez con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, un proceso que bajo el título 42, establecido como una medida sanitaria en 2020, con la pandemia de COVID-19, no ha sido posible. Han sido muchísimas personas las que han sido rechazadas en la frontera. ¿Qué ha causado eso? Que muchísimas personas que tienen la oportunidad de presentar un caso de asilo no tuvieron la oportunidad ni siquiera de demostrar la evidencia al momento de llegar a la frontera. Según cifras oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, más de 2 millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42.
Al derogarse el 11 de mayo, explicó el abogado de migración Aim Vázquez, la atención se vuelca a la implementación del título 8. Lo que causa el título 8 es que ahora, si una persona se presenta y dice tener miedo creíble, el gobierno tiene que analizar eso antes de ejecutar una orden de deportación. Ahora, eso crea más trabajo para la frontera. Al mismo tiempo, también puede crear consecuencias negativas para inmigrantes, porque en el título 42 el rechazo no creaba un castigo de inmigración. Una deportación bajo el título 8 sí lo hace. Es una realidad que considera Frank Pérez. Pensé que era imposible, pero me gusta. Por eso es que no lo quise hacer de manera ilegal, que siempre he querido hacerlo de manera legal para poder cruzar y algún día tener un pasaporte y sentirme como una buena persona para la sociedad. Contarle a mis hijos que todo fue por ellos. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ellos. La violencia en el Cauca, Colombia, no para. Según lo que han indicado las autoridades en las últimas horas, se conoció también un nuevo ataque en contra de los pobladores. Allí, las diferentes comunidades, entre ellos comunidades indígenas, piden más presencia policial. ¿Hay algún artefacto? Al parecer parece que explosionó. Como campos minados, así amanecen las montañas de Caldono y Jambaló en el norte del Cauca. Las comunidades indígenas denuncian que la violencia no cesa y que la esperanza de encontrar la paz está cada vez más lejana. La situación es crítica, como lo dice uno de sus líderes. El confinamiento, el desplazamiento, la utilización de bienes civiles con fines militares, los posibles campos con artefactos explosivos de guerra y el confinamiento parcial de las comunidades indígenas. El complejo panorama del norte del Cauca llevó a que la comunidad hiciera un corredor humanitario para movilizar a 39 estudiantes que estaban confinados en su propio territorio. Los municipios de Jambaló y Caldono hacen parte de un mapa en el que hay presencia de grupos armados ilegales como la estructura Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, como también del ELN. En lo que va del 2023, según Indepaz, 11 líderes del Cauca han sido asesinados y 2 masacres se han presentado, lo que agudiza la situación. La guerra en el departamento cada día es más sangrienta e indolente, pues vinculan menores de edad, como lo vimos el día de hoy con la implantación de una mina antipersona sobre un balón de fútbol con la intención de que cayera un menor de edad. Desde La Habana, Cuba, el negociador de paz Iván Cepeda lamentó la situación. Nuestra mayor preocupación por lo que viene ocurriendo en el departamento del Cauca y precisamente recordar que estamos haciendo esfuerzos para que muy pronto exista un cese bilateral de fuegos y también que se llegue a medidas de protección efectiva de la población. Sabemos que la situación económica en muchos países, la inflación también sigue en aumento. Sin embargo, según las cifras del DANE, en este mes de abril del 2023 se conoció un descenso frente a la inflación, lo que quiere decir que algunos de los productos podrían estar más económicos. La cifra que muchos expertos y el mismo gobierno querían ver por fin se registró en abril, y es que la inflación empezó a bajar de ritmo. Es decir, eso no significa que todo se esté abaratando, sino que las alzas de precios son más bajas que en meses anteriores. De hecho, para el mes de abril, los rubros con mayores variaciones de precios fueron las bebidas alcohólicas y tabaco con 1.43%, el transporte con 1.28% y alojamiento, agua y gas con 1.15%. Según muchos ciudadanos, lo que más los está afectando es el costo en el transporte. Pues la verdad se ha incrementado bastante, me ha afectado mucho la economía porque a diario debo tomar 4 transportes y pues la verdad nos afecta bastante el incremento del precio del transporte. Va a coger un transporte, ya cada mes le están subiendo lo que es al combustible, a la gasolina, pues lógico lo suben al transporte y nos perjudica, porque imagínense para uno trasladarse de un sitio a otro para el trabajo, para el estudio. Pero hay otros rubros que tuvieron alzas menores en sus precios, entre ellos la educación, la información y sorpresivamente los alimentos, que por primera vez en mucho tiempo mostraron una disminución de precios, en una magnitud promedio de menos 0.07%. Sin embargo, en las calles la percepción de los ciudadanos es diferente. Cada vez que uno va a comprar algo sube más y es mucho, o sea, uno antes decía, bueno, subió 500 pesos, pero es que sube el doble es mucho y a veces más del doble. Según el DANE, los alimentos cuyos precios decrecieron son la papa negra, la cebolla, el tomate y las frutas frescas como el mango y el lulo.
Y nos vamos ahora a Río de Janeiro, en Brasil, en donde un hombre que salía desde un festival estaba allí muy cerquita a unas aguas residuales en una cañería, pues allí se le cayó su celular y él, por rescatarlo, se tiró a estas aguas de pozo. Un hombre saltó a la alcantarilla para recuperar su teléfono celular en Río de Janeiro, en Brasil. El hombre regresaba de un festival de música y se detuvo a orinar al borde de la alcantarilla. Fue entonces cuando se le cayó el iPhone que había comprado recientemente. El residente de Manaus no dudó y se lanzó a buscar su dispositivo. La búsqueda duró cerca de 3 horas y sorprendentemente el celular comenzó a funcionar nuevamente. El hombre dijo que no sabía el riesgo que corría, incluso siendo mordido por caimanes y serpientes. Fue trasladado en ambulancia directamente hacia el hospital, en donde permaneció cerca de 4 horas. Salió con 5 puntos de sutura en uno de sus pies y una dosis de vacuna antitetánica para poder prevenir posibles contagios. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas podrían ser las causas de los accidentes cerebrovasculares. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me não stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usamos productos preferidos Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e um LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te laga banho limpio olor delicioso. Compra 2 produtos de marca participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está com o baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós sabemos para os nós estamos para para dentro. Então, mas essa mãe acaba. Baby e gente grande, mas se queda para fosse seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. ¿Me te pillé cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo, que con un más se queda por lo menos 2 horas para foco. Piensa que mai. Mai, por con él así? Ah, sí, me por con él. Como mes me trata por con él tengo escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. A continuación vamos a hablar acerca de las posibles causas de los accidentes cerebrovasculares, pero también cómo las personas podrían evitar este tipo de accidentes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los accidentes cerebrovasculares suceden cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se detiene y si es por más de pocos segundos, el cerebro deja de recibir nutrientes y oxígeno y las células cerebrales pueden morir y causar daño permanente.
Hay dos tipos. Cualquier cosa que afecte la oxigenación del cerebro de repente, ya sea una arteria tapada, ¿verdad?, que es el evento isquémico, o cuando se rompe la arteria, que es el evento hemorrágico. Esos son los dos tipos principales. La gran mayoría de las personas le da los isquémicos, que es cuando se tapan las arterias. La arteria puede ser pequeña o puede ser grande, pero si se tapa, pues dependiendo de qué parte del cerebro esté causando el problema, pues la persona va a tener síntomas. Si es hemorrágico, pues es el famoso derrame cerebral. Los factores de riesgo son edad, historial familiar, presión arterial alta, diabetes, enfermedad cardíaca, colesterol alto, obesidad, apnea del sueño. Hay personas que en su largo de vida nunca le da un stroke, pero las personas que tienen esas condiciones y las tienen pobremente controladas, le puede causar el stroke. Así que es importante tener esa prevención primaria si nunca le ha dado un stroke, o prevención secundaria si ya le dio un stroke y hay que prevenir el segundo o tercer evento. Últimamente se ha hablado mucho de la tecnología y que de pronto en un futuro esto podría reemplazar a los humanos, o más bien para lo que trata el trabajo. Pues en redes sociales se viralizaron unas imágenes de un robot que literalmente se desploma después de trabajar 20 horas seguidas. ¿Deberían darles vacaciones a los robots? La pregunta no es de gratis, pues la han hecho en medio de serio, de broma, los usuarios de las redes sociales al ver este modelo desplomarse después de trabajar 20 horas seguidas. Lo cierto es que un robot de la empresa Agility Robotics sufrió lo que muchos han denominado como un desmayo dramático. Este aparato hacía parte de una demostración en vivo de esa compañía sobre la eficiencia en sus creaciones. El resumen ejecutivo reseñó que el aparato trabajó durante 20 horas, solo sufrió un par de caídas. El video compartido por esa empresa ya superó los 5 millones en Twitter. ¿Cómo no soñar con que este empleado ejemplar, llevado al límite, puede disfrutar de un descanso en la pradera o en la playa? Se lo merece. Y si hablamos de impactantes imágenes, vean a este bebé que iba en un carrito, en un coche de bebé, y por poco se va a una avenida bastante transitada. Allí, afortunadamente, un hombre estaba en el momento indicado que logró escaparle la vida al menor. Cámaras de seguridad captaron el angustiante momento cuando una mujer pierde de vista el coche de su bebé y este comienza a desplazarse hacia una congestionada calle. Como un milagro, un exhabitante de la calle logró detenerlo y salvarle la vida al pequeño. En CBS, el accidente, según lo que indicaron, se da cuenta cuando la mujer, tía abuela del bebé, dejó al niño al lado de su automóvil, en un coche mientras estaba recogiendo algo dentro del vehículo. En el video se muestra que al darle la espalda, el coche del bebé comienza a desplazarse hasta la concurrida vía, al parecer porque no se pusieron los seguros en las ruedas. Al darse cuenta, la mujer intenta ir tras él, pero cae al suelo. Al tratar de levantarse, vuelve a caer y el coche está cada vez más cerca de la vía. En lo que algunos califican como un milagro, un hombre aparece y logra detener este carrito, cuyo destino parecía ser terminar en medio de una calle en donde los autos manejan a más de 60 kilómetros por hora. El hombre, a quien consideran como el salvador, es Ron Nesma, un exhabitante de calle que había acabado de llegar a la ciudad para reunirse con su familia y reconstruir su vida. Él había salido de una entrevista de trabajo. Su hermana le pidió acompañarlo a lavar vehículo, por lo que se sentó en una de las sillas ubicadas fuera del local. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Perfect Wash, la gran campaña que tenemos de Procter & Gamble de compra. P&G Procter & Gamble presenta Perfect Wash, o el lavado perfecto, utilizando los productos favoritos como Tide, Gain, Bounty, Ariel, Drift, Bounce. Podrán participar para ganar 1.500 florines en efectivo, shopping spree y una lavadora secadora de LG último modelo. Estas marcas superiores dejan tu ropa limpia y con un aroma delicioso. Compra 2 productos de las marcas participantes y deposita tu recibo en las cajas promocionales de tu supermercado favorito, o envía la foto del recibo al WhatsApp al 594-5860. Sea utilizando estas marcas de Procter & Gamble, van a poder ganar este lavado perfecto. Visiten la página de Facebook de compra para más información. Campaña válida hasta el 31 de mayo.
Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir como en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.